Mira, muy Eh, bien. ¿Qué te iba a decir, José? Si me estás atento porque hay gente que está todavía, que me han escrito que están a través de, me imagino que si acceden desde el curso entrarán directamente, ¿no? Sí, Sí, Vale. Pues buenas tardes, bueno, bienvenidos al curso. Mi nombre es José León. Algunos de vosotros creo que ya nos conocemos. En algún caso, mucho como es con el compañero Miguel, en el que hemos tenido, o he tenido suerte de trabajar junto con él. Y, y bueno, daros la bienvenida porque es un curso, no es un curso novedoso en la federación, es un curso que de una manera, con una denominación u otra, lleva ya 17 años, luego tiene ya solera en la federación, se ha ido impartiendo de manera intermitente con denominaciones diferentes eh, y de formas también diferentes que hemos ido practicando. Empezamos haciéndolo totalmente presencial, que es como a mí más, en fin, creo que es el más idóneo, pero bueno, nos vamos adaptando a las nuevas necesidades y hemos pasado, como fue el año pasado, a hacerlo totalmente online. Bien, online, este curso, digamos, no es tan atractivo o no cumple con el objetivo que tiene si fuera totalmente online. Veréis que algunos temas, si habéis tenido oportunidad de acceder al mismo, son extensos. Eh, este año se ha cambiado, creo que el año pasado figuraba como valoración de puestos de trabajo y este año se ha puesto relación de puestos de trabajo en la administración local. Obviamente una cosa lleva a la otra, pero no, obviamente, la valoración es una parte de la elaboración de la relación, puestos de trabajo. Eh, Pensamos en un inicio que la duración fuera más extensa, fueran de 50 horas, lo veréis, el porqué, y que las clases presenciales, en lugar de dos, como están programadas, fueran cuatro. Eh, Dada ya la altura que estábamos del año, pues se decidió de que se quedase como estaba inicialmente planificado, que era con valoración de puesto en lugar de una relación de puesto de trabajo. Y si no interesaría, o particularmente a mí me interesaría que cuando finalice el curso, como tenéis opción en la encuesta de satisfacción, hacer observaciones, pues si consideráis que con la duración de 40 horas ha sido suficiente para que las unidades didácticas las entendáis y las podáis valorar tranquilamente antes de realizar las pruebas y el caso práctico no se atraganta por el tiempo, pues bueno, que nos lo indiquéis a fin de que en posibles o futuras ediciones podamos ajustar más lo que es el horario con el temario. Mirar, no es una acción formativa, digamos que eh, teórica. Obviamente yo creo que todos los que estáis aquí me llama la atención mientras os estabais agregando en fin, a la plataforma, que sois muchos por los correos electrónicos del Ayuntamiento de Murcia. Esto, no sé, ya me contaréis alguno de vosotros, por regla general, las necesidades formativas muchas veces surgen, y es normal, cuando a lo mejor se están revisando puestos en nuestros ayuntamientos o se van a hacer una elaboración de una relación de puesto de trabajo, o se va a revisar, o en fin, o hay algún problema en concreto que nos interesa en particular ver. Eh, Sobre lo que es el curso en sí, eh, si os metéis simplemente en internet, veréis que hay escrito la tira. Autores, pues otro tanto, de que os pueden, digamos, extender vuestros conocimientos en cuanto a una metodología que es la que vais a ver mayoritariamente, por no deciros casi al 95%, que es la puntuación por factores. Pero claro, tenemos
tenemos el defecto, yo creo que todo de una manera generalizada, a asociar que una relación de puestos de trabajo es prácticamente la valoración de los mismos, de los puestos. Y es el primer error que cometemos de una manera generalizada. En esa teoría, no ya en la teoría que obviamente vais a ver en el curso y que tenéis las diferentes unidades didácticas y donde, bueno, viene de una manera desarrollado que no tenéis que hacer ninguna búsqueda de internet si no queréis para ampliar conocimientos. Pero tiene unas fases que son imprescindibles conocer previamente, que es lo que se denomina el análisis y descripción de los puestos de trabajo y el diseño del puesto. Esas fases, por regla general, no las hacemos, vamos a decir, de una manera correcta, ¿eh? Parece que son las que nos corren prisa, parece ser las que habitualmente la administración intentamos cubrir el expediente con, digo, por regla general, ¿eh? No digo que sea el caso de vuestros ayuntamientos, pero que solemos cubrir con un corte y pega de otro ayuntamiento, de otra administración que hemos visto, y a partir de ahí pasamos directamente a la valoración, ¿eh? Bueno, estos temas son los primeros temas que vais a ver, en los que vamos a empezar con una estructura muy básica, quizás para llegar al último tema y al caso práctico, que es la valoración en sí. Eh, Como he dicho, este curso no es nuevo en la federación. Yo llevo pues, impartiéndolo 17 años y tengo una experiencia en este tema en gestión, en dirección de recursos humanos de más de 20 años. Miguel, el compañero que está, nos conocimos precisamente en ese ámbito, en los recursos humanos. La experiencia también la tengo contrastada en el ámbito de la empresa privada y no creáis que hay muchas variaciones, ¿eh? Todo depende de la metodología que empleemos. Eh, el cronograma de lo que va a ser el curso, antes de describiros un poco los temas, y esta que es una sesión inicial para conocernos y de qué va a tratar esto o cómo vamos a llevar a cabo la acción formativa. Eh, Veréis que hay unas sesiones, aparte esta de conocernos, dos presenciales. Si habéis tenido acceso a la plataforma que está José actualizando algunas fechas, teníamos puesto el día 6, o yo tenía puesto el día 6 de noviembre, la primera clase presencial. Va a ser el día 4 en lugar del 6 que cae en jueves, por tema de aulas disponibles, será el día 4 y luego otra el día 3 de diciembre. Estas, yo os invito y además os animo a que no, digamos, a que asistáis a dichas clases. Eh, yo sé lo que pasa porque todos hemos hecho y hacemos cursos online. Y bueno, pues aunque le pongamos mucho interés porque sea en fin, de nuestro objetivo en adquirir conocimiento en una materia determinada, eh, las clases presenciales se nos hacen un poco cuesta arriba, ¿no? Porque nos tenemos que desplazar. Yo creo que en este curso son fundamentales, porque si la teoría, los primeros temas, hasta la primera clase presencial, lo habéis trabajado, eh, es una clase presencial previa a entrar a las metodologías. No podemos empezar a valorar puestos sin saber cuál es el contenido de un puesto de trabajo, sin saber, por ejemplo, cuáles son, como veremos en el tema uno, los principios básicos retributivos, sin conocer o tener, digamos, entenderme que yo parto, digo esto, y todos los que somos empleados públicos, obviamente sabemos porque recibimos una nómina a final de mes, cuáles son los conceptos retributivos que tenemos en la misma. Pero saber el detalle, sabemos lo que podemos incluir y lo que no debemos de incluir. Todo eso, con independencia del diseño del puesto que queramos crear, es imprescindible que lo tengamos claro antes de meternos en la base, perdón, en la fase de valoración.
Eh, tenemos, como he dicho, entre las dos clases presenciales, tendremos también una participación que será de carácter obligatorio en la plataforma de la cafetería local, en la plataforma social de cafetería local. Bien, ¿cuál será el tema? Pues bueno, en base, y espero que así hagáis, de las dudas que vayáis teniendo en los tres primeros temas, pues propondremos un tema que sea común a esas consultas que me vais haciendo. Yo iré viendo cuáles son las dudas o aquellas cosas que más os pueden interesar, simplemente para que pongáis vuestra opinión, ¿vale? Em, Tenéis en la página, en la plataforma, tenéis la normativa, digamos, básica, para poder moveros. Mm, Como he dicho, es un curso que es intenso. Los temas, en fin, creo que requieren un tiempo que cubren sobradamente esas 40 horas. Pero sí tengo interés que cualquier duda que tengáis, mm, antes de buscar vosotros, bueno, pues voy a incrementarla o a documentarme más o voy a que me la consultéis, porque hay un patrón común en toda la administración, en el ámbito al menos local, que es el que yo conozco, que las cuestiones son las mismas a diferencia de las características, obviamente, de cada administración. Como he dicho al principio, que esto es, veo mucha gente, muchos compañeros que sois del Ayuntamiento de Murcia. Pues entiendo que a lo mejor puede haber una inquietud ahora mismo, que os haya movido a esta acción formativa, ¿no? O bien que sea que sea casualidad, de que sea así, ¿no? Pero obviamente las necesidades o las inquietudes que podéis tener a lo mejor en un ayuntamiento de gran población como es Murcia, pues por ejemplo difiere mucho de un ayuntamiento como puede ser Fuente Álamo o Alcantarilla o Mula. Eh, por lo tanto, cuando intentamos aplicar un modelo de uno de estos ayuntamientos o cualquiera de la región en otro, veréis que no es factible, no funciona. Luego, en los temas 4 y 5 veréis que algunas cuestiones, algunos conceptos, parece que se repiten. Bueno, pensé, digo, lo voy a quitarlo porque es reiterativo y a lo mejor, pero he decidido dejarlos porque quizás os sirven de enlace de un tema con el otro y quizás también como introducción, como un recordatorio, ¿eh? Por lo tanto, que no os eche atrás, a lo mejor la extensión de algunos temas, porque veréis que son, en fin, está puesto con el ánimo de que tenga una fácil lectura, pero obviamente a lo mejor hay cuestiones que os generan dudas, pues inmediatamente me las trasladáis a través de un correo electrónico e intentaremos ir resolviéndolas y como os digo, aquellas que puedan ser común para todos, pues las pondremos en la cafetería local. Y luego el caso práctico, ¿vale? El caso práctico, como viene ahí, es obligatorio, es como si fuera una prueba más. Eh, no está, es un caso práctico, digamos, fácil, ¿vale? Que el objetivo que tiene es ver si realmente al menos habéis entendido los conceptos. Habrá muchos de vosotros que estaréis año luz y diréis, bueno, no es que, hombre, entenderlo lo hemos entendido y sabemos perfectamente eh, el uso o la aplicación de los mismos. El año pasado, por ejemplo, que fue todo online, se dio la opción de este curso ampliar a 50 horas a aquellos que realizaran solo exclusivamente el caso práctico y luego lo lleváramos a debate en una clase presencial. Os comento que fue una experiencia grata porque hubo gente que, como me decía, estaba empecinada en una cuestión, en una metodología concreta y le había servido, pues bueno, para ver efectivamente que de alguna manera estaba ciego
utilizando siempre esa metodología y había visto, digamos, las bondades de la otra metodología que vamos a ver en el curso, que es la comparación por factores. Vosotros pensad, y me imagino, bueno, ahora si tenemos la oportunidad de que me comentéis alguno de vosotros, es la metodología que siempre oímos en la administración, la de puntuación por factores. Hay algunos ayuntamientos que no he visto aquí, que ahora mismo, en fin, no sé si estará, porque algunos correos no ponéis el ayuntamiento, que tienen unas metodologías que no tienen nada que ver ni con la puntuación ni con la comparación de factores. Ha utilizado, a lo mejor, tiene una relación de puesto de trabajo que en su día la elaboró una universidad y lo han hecho por niveles, niveles retributivos. No es lo normal, no es lo habitual, pero en la región de Murcia, al menos que yo conozca, hay dos. Con la metodología de comparación por factores, hay un ayuntamiento concreto que eh, se aprobó o sea, se aprobó, yo diré, en acuerdo plenario, se publicó, están funcionando con ella y están funcionando bien, que es la comparación por factores, digo, y lo hicimos a través de la Federación de Municipios y fue una experiencia positiva. También hemos hecho otras experiencias en otros ayuntamientos con otro sistema, con el otro sistema que vamos a ver, que es el de puntuación por factores, y es un sistema que efectivamente no lo digo yo, lo dice la OIT, es quizás el método más objetivo en valoración de puestos, pero tiene un problema, que es que es súper válido y súper objetivo si partimos de una situación de cero. Y de cero no partimos en ninguna de nuestras administraciones, de ningunos ayuntamientos. Si asumimos el riesgo que todos nos ponemos el contador a cero y vamos a hacer una valoración en la cual lo que salga y la puntuación que le demos, perdón, el valor que le demos al punto nos vale a todos, fenómeno. Pero como veréis y como sabréis, pues en cada administración, en todas nuestras administraciones, en todos nuestros ayuntamientos, hay determinados puestos que, bueno, de alguna manera lo denominamos, como veréis en los primeros temas, son singularizados, pero es que hay otros que sin ser singularizados tienen singularidades muy particulares y que no podemos, como yo suelo decir, mezclar churras con merinas, porque es cuando nos sale, cuando tenemos los problemas y cuando habitualmente pues no prosperan por recursos o por otras cuestiones que se deciden meter en un cajón y no sacarla adelante. U otras que efectivamente salen y al año, os lo digo, no voy a decir al ayuntamiento, pero que sí al año, como no se han tenido en cuenta esa fase de diseño que os comento, ni una aplicación de la metodología que vais a ver en cómo aplicar, pues obviamente cuando hacemos una casa en la que los cimientos no son sólidos, se tambalea y ya os digo, en menos de un periodo de un año tenemos graves problemas eh, digamos, en la ejecución de la misma. Entonces os animo, al menos seré, a ver si soy capaz de despertaros. Yo creo que se intuye, ¿no? Que yo soy partidario de la metodología de la comparación por factores, quizás porque he trabajado en ella más, quizás porque, como he dicho, hay un caso concreto en un ayuntamiento concreto en la región eh, que está funcionando y está funcionando bien con ello y en el cual no dio lugar ni a alegaciones, ni a recursos, ni nada de esto, en la que se reconoce esas particularidades, esas singularidades que tenemos todos en nuestros ayuntamientos y en las que corrige desigualdades. Entonces, yo os animo a que hagáis, como hubo en vuestros compañeros en cursos anteriores, que en un principio que podáis, vayáis viendo las bondades, ¿no? Y las contras de un sistema y otro. Me diréis, ¿cómo es posible? Bueno, que solamente no hablas de dos metodologías, que no hay más. Sí, la veréis en el tema 4 que hay más métodos para hacer valoraciones, pero dentro del ámbito de la administración
son los que, os digo, los que son más habituales de emplear, aunque, repito, el de comparación por factores no es el más conocido y no es el más utilizado. Eh, Bien, en la estructura prácticamente os lo he dicho, el cronograma lo tenéis puesto en la, como comentaba, en la plataforma. No sé, como he comentado que José también os estaba corrigiendo fechas, porque, bueno, en el traslado ha habido ahí en fin, un baile de fechas y horarios que me imagino que cuando acabemos la sesión, José ya lo habrá subsanado. Eh, Perdona, Pepe, solo un sí, pequeño detalle por lo que has dicho, lo de las fechas. Hay cosas que es que que con el portátil me está costando. Lo básico, o sea, ya podréis con el tema uno y muchas de las cosas del principio, pero todo lo demás se quedará perfecto mañana, porque es que necesito doblar la pantalla y aquí es que no me cabe. Pero vamos, vale, que voy a tardar nada. Mañana lo tendréis todo. vale. Nada más. Gracias, José. Bueno, pues como os comentaba, toda la información va a estar volcada en la plataforma. Incluso el caso práctico que es obligatorio, tenéis documentación adicional. Eh, He intentado, digamos, ¿cómo diría yo? Resumirlo al máximo posible, facilitaros labor de antemano al objeto de que al menos los conceptos, como he dicho, con el caso práctico sirva exclusivamente para eso. Veréis que hay, bueno, en la ficha, en la plataforma tenéis unas fichas que elaboramos en la administración eh, donde, bueno, pueden ser esa o pueden ser cualquiera. O sea, el diseño no hay ningún diseño, no hay ningún prototipo de diseño que nos obligue ninguna norma a llevar a la práctica, ¿no? Pero es un modelo donde nosotros concretamente, cuando elaboramos esa relación de puestos, metimos también un concepto que era el profesiograma. El profesiograma, me imagino que a lo mejor alguno os sonará, casi seguro, pero no es una herramienta que utilicemos en la administración. Eh, el profesiograma puede utilizarse fundamentalmente para la carrera administrativa. Eh, Además, lleva una metodología que nos permite también, incluso para llevar a cabo en la concesión de otro tipo de retribuciones complementarias, como veréis, y que todos conocemos, pero parece que nadie a lo mejor piensa que pueden estar de alguna manera reguladas o fijadas no solamente en los acuerdos o los convenios colectivos, sino también en las relaciones de puestos de trabajo. Son retribuciones con la productividad, ¿no? La productividad, ¿qué ocurre con la productividad? Pues como bien sabéis, muchas veces decae en una desnaturalización de las mismas porque van asociadas al puesto y pocas veces al titular del puesto. Entonces, bueno, de alguna manera, donde tienen que estar reflejadas, como también me imagino que algunos sabréis, algunos casos que tenemos de sentencias ya, te dicen que tienen que ir recogidas donde, en el específico. Pues para que vayan recogidas en el específico, ¿dónde tenemos que reflejadas? En la relación de puestos de trabajo. ¿Eh? Pero bueno, veréis que es una ficha que aunque haya conceptos, tal vez, no lo sé que no os puedan sonar, es un modelo. Y la finalidad de esa ficha que os adelantamos es para que podáis trabajar ya con un material previo que no hayáis tenido vosotros que elaborar, a efectos de tiempo. ¿Por qué? Porque si tuvierais que hacerlo, lo que es la elaboración en sí de una relación de puesto de trabajo, hay ayuntamientos que se tiran un año. No vamos a hacerlo nosotros aunque sean 20 puestos, lo vamos a hacer en 40 horas. Es imposible. ¿Eh? Eh, ¿Qué más? Eh, eh, Estoy viendo aquí, a ver, del caso práctico. Bueno, del caso práctico, ya veréis en las fichas, son 22, son 22 puestos que fundamentalmente os ayudarán más en una metodología que otra. No os quiero influenciar. Y bueno, llegado el momento, lo veréis.
que tiraréis más de la ficha para un tipo de metodología que para la otra. Bueno, creo que con lo que os he comentado os podéis hacer una composición de lugar de lo que es el curso. Yo mm, tengo especial interés en que si veis en algún momento cualquier de vosotros, oye, esto se nos hace, en fin, un poco, no pesado, o espero que no sea pesado, interesante pero extenso, que me lo digáis. Que me lo digáis porque lo que me interesa no es atropellaros con mucha materia para cuando lleguemos al caso práctico estemos perdidos por una intoxicación de documentación o de información. Creo que no, pero en cualquier momento, de verdad, os animo a que me enviéis un correo, al igual que, como veis, la videoconferencia es también una herramienta eh, útil, cómoda porque nos permite estar en nuestro domicilio, no tenemos que desplazarnos, y una manera de comunicarnos. Entonces, si en un momento determinado, no sé, cuando hayamos visto antes de la sesión presencial o cuando nos veamos en la sesión presencial y consideramos oportuno hacer alguna videoconferencia más, no hay ningún problema. La programamos y la fijamos y lo hacemos. ¿De acuerdo? Bien, pues como ya he hablado mucho, prácticamente media hora yo solo de monólogo, y sois muchos, pues me gustaría saber, alguno de vosotros, cuál ha sido, sinceramente, digamos, la inquietud que la ha arrojado a esta aventura. No sé, cualquiera de vosotros, ¿nadie se anima? A ver, Miguel, que tú eres veterano, y la confianza de Asco, ¿cuál es tu Sí, sí, motivación, sí. compañero? Bueno, tú ya sabes que a mí siempre me ha gustado aprender, con lo cual, bueno, la verdad es que el tema de recursos humanos, desde que estuve trabajando contigo, no he tocado nada y digo, pues bueno, es una oportunidad de volver a retomar este asunto, que la verdad es que no es fácil. No es fácil porque, bueno, en mi ayuntamiento se hizo una RPT hace 3 o 4 años. Se aprobó, se publicó. En principio bien, pero es que es lo que pasa siempre, que una vez que tienes hecha la RPT y la pones en práctica, ya empiezan a surgir problemas. Y si surgen problemas es porque seguramente algún fallo debe tener. Y nada, pues aprender a ver cómo se puede mejorar, si se puede hacer de alguna forma o a ver, pues eso, en qué se falla o qué es lo que se tiene que haber tenido en cuenta, que no se tiene en cuenta a la hora de poder reclamar sobre un puesto sobre otro, que se está haciendo de una forma, se está haciendo sobre otra. Es lo que has dicho tú antes, siempre cuando te pones a hacer una RPT no puedes partir de cero, que la idea sería partir de cero, pero no puedes partir de cero. Pero también tienes que tener en cuenta de dónde partes, porque si partes de determinados puestos, Ya. que son los que tienes que valorar por encima de otros o por debajo de otros, no lo sé. Al final el resto pues se puede ver perjudicado, se puede... no sé, es complicado. Por eso ver también una visión diferente que nos pueda ayudar. Que no sé si lo voy a utilizar, es la verdad, pero por lo menos saber sí y aprender, pues sí, eso sí me gustaría. Muchas gracias, Miguel. Nada, a ti. Gracias. A ver, ¿alguien más que se anime? Buenas tardes, Buenas tardes. Pepe. Hola, A Nuria. ver, yo tuve la experiencia hace ya unos meses de participar en este caso contigo, que fuiste el ponente de un curso sobre el mismo tema. Y bueno, y sobre todo desde el punto de vista de aprendizaje y sobre todo porque ahora mismo en mi ayuntamiento estamos inmersos en esa apertura de RPT. Y bueno, pues para tener un poco, no las claves, sino ver de qué manera es la mejor opción bueno, para poder en esa apertura de la RPT, pues poder no agilizar, porque creo que la RPT es un proyecto de cada ayuntamiento muy importante y además no solo importante, sino que necesario
y que es un camino un poco arduo, pero ahora mismo nosotros estamos inmersos en plena negociación para esa RPT, bueno, para de alguna manera corregir unas deficiencias, crear nuevos puestos y bueno, en eso estamos. Gracias, Nuria. En lo que comenta la compañera, es importante también lo que ha comentado. Ambas cosas, lo que ha dicho Miguel, lo que os comentaba yo, de que una vez que se aprueban, algo falla porque automáticamente ya están dando problemas y algo que lleva, pues como comentaba Miguel, 2 o 3 años no sería lo normal. Y lo que dice Nuria, el comienzo, es decir, el momento en el que tenemos que fijar esos cimientos que sean sólidos. Cuanto más sólidos sean, menos problemas tendremos cuando se lleve a su aprobación. Mirad, muchas veces suele ocurrir, y os lo digo tristemente por experiencia, porque se repite, la experiencia se va repitiendo de una administración en otra. Muchas veces a ver cómo lo digo de una forma. Voy a intentar que sea técnica, pero es que tiene poca forma de darle la vuelta. Se pone encima de la mesa un dinero en negociación y ajustamos el dinero de lo que tenemos a los puestos que hay y hacemos ahí un encaje de bolillo, ¿no? Pues, es normal que dé problemas, dé problemas. Es normal. Y por eso es importante que al comienzo, digamos, y también lo comentaba Miguel, qué es lo que necesitamos, qué es a lo mejor lo que tendríamos que haber hecho, que es la fase de análisis y descripción de puestos, ya os digo, que es la que menos yo creo que menos serios nos tomamos, eh, o quizá la gran desconocida, porque a lo mejor le empleamos tiempo y recursos, no lo digo, que no digo que no, pero luego a la hora de llevarlo a la fase de valoración, hemos hecho un análisis y descripción fabulosa. Hemos recogido, hemos hecho unas gráficas retributivas para ver en una especie de estadísticas, en gráficos, dónde tenemos las desviaciones, de decir, con respecto a los diferentes grupos de clasificación. O simple y llanamente cometemos errores tan básicos como digo, a la hora de determinar un puesto y definirlo singularizado o no singularizado. ¿Eh? Muchas veces no, que es la denominación, en la fase de análisis y descripción, de decir, bueno, a este puesto le vamos a poner un apellido. Vale, le ponemos el apellido, pero no, digamos, motivamos, acreditamos la causa de ese apellido. El apellido, digamos, por ejemplo, una cuestión muy habitual, administrativo de intervención. No, es que todos los administrativos tienen que cobrar igual. Pues no, pues de intervención o de otra rama que queráis. Pues le ponemos porque tiene que ser diferente. Vale, vale. Pero tendremos que motivar cuáles son las causas que hacen que sea singularizado y obviamente esas causas que lo hacen singularizado, es decir, lo diferencian del resto, a la hora de la valoración se diferenciará por una serie de motivos. Mirad, es muy sencillo, yo no sé de los que estáis presentes, los que seréis delegados o sindicales en el sentido de que además de estar en las mesas negociando esas relaciones de puestos, luego tendréis que dar explicaciones a los compañeros. Y yo siempre lo he dicho cuando algún delegado sindical me comenta, oye, es que tal, yo, lo tenéis fácil. Además, yo si estuviera en vuestro lugar, lo emplearía como tal. Me interesa cuando voy a una mesa como representante, teniendo conocimiento y claro, aquello que hemos analizado y queremos valorar, cuando venga un compañero, ¿por qué no cobra igual que el otro? O el otro, ¿por qué cobra más? Es decir, mira, cobran más, tú haces esto, o tienes estas responsabilidades, No, pues ahí está la razón. Podremos discutir que a lo mejor si 5, 10 puntos o 200 euros más o menos se corresponden con esas cuestiones que me has dicho, que son las que acrediten que yo cobre más que fulanito. Pero tienes una razón. El problema es cuando no tenemos con qué responder. El problema es cuando vais a una mesa por regla general y hacéis una valoración. Pues a este le subimos en los niveles que lo veréis luego, si alguno no está familiarizado,
pues cada factor tiene unos niveles de intensidad, ¿no? Pues a este le ponemos un nivel 3 porque muchas veces cometemos el sesgo de asociamos el puesto con la persona que lo ocupa y empezamos a romper toda la objetividad que debe de tener, por ejemplo, el sistema de puntuación por factores. La metodología o la objetividad que este sistema, la puntuación por factores, ya os he dicho antes, es el más objetivo de todos, pero partiendo de cero. Y como dice Miguel, es que partir de cero, no sé, si alguno me decís que en vuestra administración podéis partir de cero todo el mundo, hoy en día que la administración local, eh, como bien sabéis, somos la primera línea con el vecino. La administración central, la autonómica, son los que dan la cara ante los vecinos, cada vez con más delegaciones de competencias en el ámbito local. Ya no es el funcionario, o no éramos los funcionarios de hace 40 años en los ayuntamientos. Los que sois más veteranos y habéis vivido otra época, habréis visto cómo ha ido creciendo exponencialmente la plantilla en vuestros ayuntamientos y en la especialización. Yo no sé de los que estéis presentes, los que seáis auxiliares o auxiliares, todo el mundo nos partimos el pecho y perdadme la expresión, cuando vemos las funciones que vienen establecidas en la norma y son las que desempeñan los compañeros que tenemos, las compañeras auxiliares administrativos. Eso hoy en día lo podemos asociar a qué? Pues a un conserje, a una ordenanza, pero a un auxiliar administrativo. Hay ayuntamientos donde el tamaño es pequeño y los ayuntamientos pequeños, pues digo, las características son diferentes. Todo el mundo prácticamente hace de todo. Yo he visto ahí auxiliares que digo, "Jo, si es que son técnicos, eh, hasta firman, o sea, firman en el sentido que asumen responsabilidades que según la propia norma no les compete. Entonces, todo eso, si no lo tenemos en cuenta cuando partimos, si toda esa información, por ejemplo, cuando vais a elaborar una relación de puestas, perdón, de puestos, ya os llega de alguna manera puesta encima de la mesa. Mirad, yo he estado, he tenido digo la fortuna por el enriquecimiento personal y técnico en ambos lados de una mesa de negociación. Y te da, creerme, una visión global muy positiva. Cuando te traen, digamos, el plato ya cocinado, y a lo mejor lo que se refiere, no sé si Nuria, cuando el plato te lo traen ya cocinado, ya malo, ya huele. Yo a lo que estoy escuchándote y es que me gusta lo que estás diciendo porque cuando hablas de partir de cero, cuando hablamos de partir de cero, ¿de qué hablamos? Pues De una organización hablando o empezando por una estructura orgánica, por un método de valoración, por recomponer, ¿de qué hablamos? mira, Nuria, yo hablo de partir de cero porque la metodología en sí no mira. Parte de cero y haces una valoración con eso, como veréis, con esos niveles de intensidad que hay que definir, con unas utilidades prácticas, con una serie en fin, como veréis, de procedimiento que te lleva a una puntuación y esa puntuación final se lleva a fijar un valor. Pues el punto va a valer a 7, a 8 o a 10 euros multiplicado por el número de puntos que a cada uno le haya salido en su complemento específico. Pero, y bueno, y ahora os contaré, si no se me va de la cabeza, una cuestión sobre ese tema. Pero, ¿qué ocurre? Que lo que os comentaba, y hacer la reflexión seguro en vuestros ayuntamientos. El cero, yo lo veo, en fin, lo veo imposible. Lo veo imposible por lo que os estoy diciendo. Hay una serie de particularidades o de singularidades al margen de que el puesto no lo sea, que cada ayuntamiento tiene, y esas se tienen que definir. Por ejemplo, Pero, Pepe, para eso necesitas saber qué estructura tiene el ayuntamiento o qué quiere el ayuntamiento. vamos a ver, correcto. Yo ahí te doy la razón. Eso lo veréis y además tenéis un tema donde
decimos la diferenciación entre lo que es una elaboración de una, o sea, lo que es una RPT y lo que es un organigrama. Hay ayuntamientos, es cierto, yo he participado en alguno de ellos, en los que hay que empezar por el organigrama municipal. Porque todo el mundo lo tiene claro, o cree que lo tiene claro, pero no lo tiene plasmado en un documento de esta es la estructura municipal. Bien, la estructura municipal, ¿de quién es competencia? ¿Es objeto de negociación? No, es potestad, perdón, potestad es De la única y administración, exclusivamente del equipo de gobierno. correcto. Y puede determinar los puestos de trabajo que considere esa administración que le son necesarios para lograr el fin que tengan fijado en su estrategia municipal. Ahora, a la hora de elaborar, o digamos, de determinar determinadas cuestiones, como es en el diseño del puesto, de requisitos del puesto y fundamentalmente valoración del puesto, está obligado a pasar por una mesa de negociación, que también, os digo, es una fase, no es obligatorio tampoco llegar a ningún tipo de acuerdo en esa mesa de negociación con respecto a lo que se lleve en la mesa. Y no os quiero marear con esto. Es decir, bueno, entonces, ¿a qué todo el trabajo? Sí, porque lo importante es que tú no podrás estar de acuerdo en la asignación de un determinado nivel de intensidad de un factor concreto. Pero sí tiene que haber un acuerdo previo para aprobar un manual o un reglamento, como queráis emplearlo. Antes era un reglamento, ahora se considera, como veréis, un acto administrativo plural. Basta con elaborar un manual donde se explique, donde se exponga qué factores vas a elegir, qué peso específico, que no lo emplean por regla general, no se suele hacer en la administración, de determinar el peso específico de cada uno de esos factores. Y veréis que aunque determinéis unos factores, le apliquéis un peso específico, a medida que lo vais haciendo objetivo, va encajando cada vez menos en la organización en la que estáis trabajando. Entonces, Nuria, a lo que me estás comentando, el partir de cero, pues lo que os comentaba, yo creo que partir de cero en cualquiera de nuestras administraciones, con todo el respeto del mundo, mi opinión personal es que es cero, o sea, imposible. Imposible si realmente pretendéis que la metodología que vayáis a implantar sea exitosa. Si tú quieres la puntuación por factores y eres purista para que sea objetiva y no falle al cabo de, como dice Miguel, al cabo de X tiempo, empiece a dar problemas, empiece a haber grietas en esa estructura, tienes que ser puro en la metodología que has elegido y que has previamente determinado en ese manual. ¿Y cómo empieza? ¿Cuál es el organigrama? ¿Cuáles son los puestos? Lo que hemos dicho. ¿Cuál es el análisis y descripción de los puestos que obedecen al organigrama de esa administración? Nuria, si la administración no te da ese organigrama, es su potestad, pero si os llevarán, por ejemplo, os plasmarán, oye, estos son la relación de puestos de trabajo que hay que valorar o que hay que definir. Al menos eso sí tiene que figurar. ¿Qué puestos son los que tienen que figurar? Lo tenéis en el temario. Pero Pepe, Dime, me he Carmen. incorporado tarde porque he tenido problemas con el enlace. No deja de ser, si no nos dan el organigrama y tenemos la relación de puestos de trabajo, la relación jerárquica, la organización de la relación jerárquica, eso hay que determinarlo, quiero decir, porque yo entiendo que obviamente podemos tener incluso un organigrama de plantilla, que lo tenemos, por ejemplo, en mi ayuntamiento, pero que obviamente si hay concejalías que no tienen ni la estructura orgánica creada por diversas circunstancias a lo largo del año, de los años, han existido, pero no tienen ni siquiera la estructura orgánica creada, ¿cómo dentro de los componentes de ese negociado, cómo establecemos esa relación jerárquica? Porque efectivamente algunos de nosotros hemos sido coordinadores y tenemos por debajo a una serie de trabajadores, por ejemplo, incluso por programas, etcétera, etcétera, de las que somos responsables, pero ni aparece en el específico, ni en los factores, ni en un organigrama de plantilla. Nos encontramos con una RPT del 2003
con modificaciones puntuales de la RPT, con una falta de comparación, que yo entiendo que una RPT es un documento comparado, publicado, entiendo que tiene que estar publicado para todos los trabajadores porque tenemos que comparar, digo yo, es decir, y además entiendo también, porque aquí tengo mis dudas, yo en algunos políticos dicen, es que no es una obligación legal tener una RPT. Quiero que tú me digas, porque además sé que eres experto y eres muy nombrado, ¿es obligatorio? Es decir, porque yo entiendo que es una obligación para la organización de los recursos humanos de los ayuntamientos, la desidia de muchos ayuntamientos, no el mío solo, sino es ir pasando, ir funcionando efectivamente, y el devenir es más fácil modificar puntualmente la RPT que no hacer una RPT completa y una actualización completa, pero entiendo que, como dice Nuria, que tiene que haber una relación jerárquica de puestos para yo saber cómo puntuar, ya no el de destino, o sea, y el específico en este caso. Claro, vamos a ver, lo suyo, además por lo que estáis diciendo, y es lo mismo que yo estaba comentando, eh, en muchas administraciones confunden la relación de puestos con el organigrama, incluso con la plantilla orgánica y plazas con puestos. O sea, al lío que tú me has dicho, le añades el confundir muchas veces las plazas con los puestos, o viceversa. Efectivamente, para empezar cualquier trabajo de relación de puestos, antes de llegar a la fase de análisis o de diseño, porque tengas que crear el puesto de análisis y descripción de los puestos, tienes que saber cuáles son los que son necesarios y además es necesario saber esa jerarquía, aparte de por sentido común, es que te va a hacer falta a la hora del análisis del puesto. Porque cuando tú digas cuántos puestos dependen para valorar, hay un factor que es el de mando, por ejemplo, o de las responsabilidades. ¿Cómo lo valoras si no sabes qué gente y cuánta gente tienes directa o indirectamente que dependan de ti? Más, que se da el caso de que yo, que soy la que gestiono la contratación de los trabajadores por programa, tengo el mismo complemento de destino y específico que estas personas que entran nuevas por programas, por ejemplo. O sea, esa locura de decir, bueno, claro, como no hay un orden, como no hay una estructura, como no. Vamos, pero es de locos, quiero decir, entiendo, ¿no? Mira, esto pasa que es mucho más extenso de lo que estamos hablando hoy aquí y lo que podamos hablar en los próximos días. Eh, Empezamos que hay ayuntamientos donde mezclan retribuciones complementarias y meten el complemento de destino y el específico en el mismo saco. Ayuntamientos donde el complemento de destino, digamos, no está sujeto a valoración, por acuerdo se fija según los grupos, su grupo de clasificación, un nivel y otro por carrera profesional. En las metodologías, concretamente la de puntuación por factores, se ha de valorar el complemento de destino, se ha de valorar, no, se valora el complemento de destino aparte del complemento específico. ¿Y por qué? Pues sencillo, porque lo que pasa es que en esta línea no, digamos, ya no se detalla, como digo, la fase de análisis y descripción de puestos, pues, con que menos entrar a lo que os voy a comentar. Las funciones son propias del complemento de destino. Como sabéis, el complemento de destino está ligado al subgrupo de clasificación o grupo de pertenencia al que está adscrito el puesto, o sea, adscrito a la plaza. Pues, como sabéis, el puesto tiene que estar adscrito a una plaza. Bien, esas funciones que están, digamos, adscritas del complemento de destino, que están adscritos al subgrupo de clasificación, porque como bien sabéis, eh, te, te ajusta a un intervalo de nivel de destino, va con realmente las competencias que hoy en día te habilitan las titulaciones para las cuales ha tenido acceso a esos grupos o grupos de clasificación. Y las tareas se concretan más a la área, a lo que sería el complemento específico. Es decir, aquellas tareas que en función o en base a esa pertenencia o adscripción a la plaza desempeñamos. Imaginaros, un ingeniero. ¿Eh? Las funciones pues serán todas aquellas
que su propia titulación le habilite. ¿Cómo le vamos a habilitar nosotros a un ingeniero funciones que no le correspondan, ni aquellas que no le correspondan, no se la vamos a decir que es competente para ello? Pero ahora bien, y un ingeniero o un arquitecto o un aparejador, la tarea director de obra. Pues en el concreto, pues a lo mejor las puede tener las funciones, pero no desempeñarlas. Porque a lo mejor tenéis ayuntamientos más grandes. Pues no todos los arquitectos que hay en el ayuntamiento tienen asignadas las tareas de dirección de obra. Bueno, pues bueno, y los que tienen asignada la dirección de obra cobran más. Pues a lo mejor el complemento de destino es el mismo. ¿Por qué? Porque se corresponde con el grupo de clasificación con el que entraron y con el que se le valoró. Pero a lo mejor las tareas, la dirección de obra lleva consigo una serie de tipos de responsabilidades, etcétera, que lleva consigo que tenga un nivel de intensidad en los subfactores mayor por responsabilidad. Pues esos señores cobrarán aquellos que tengan esas tareas de manera diferente a quien no las tengan. Lo que ocurre, Carmen, como dices tú, tiene que ser público. Obviamente, si no es público, existe obligación y obligación legal, porque los catálogos de puestos era de manera transitoria en cuando entraron a jugar los complementos específicos y para que se nos pueda retribuir. Hoy en día no existe ningún ayuntamiento donde no se retribuya complemento específico, y lo que marcaba en la norma en ese momento era que para efectos de retribución del complemento específico se relacionaran los puestos de trabajo en un catálogo en tanto y cuanto se aprobaran las relaciones de puestos de trabajo. Tiene un carácter o tenía un carácter transitorio, como veréis también, porque eso también de eso hablamos en los temas, que conviven dos figuras, catálogo y relaciones de puestos, y hay hasta, digamos, figuras raras en que hay catálogos que parecen RPTs porque cumplen los mismos requisitos. Es el caso del Ayuntamiento de Murcia, ¿verdad? Tiene un catálogo de puestos que parece una relación de puestos de trabajo, según he estado viendo, he estado Claro, ojeando. si cumple, yo no lo he visto, si cumple, pues la normativa, viene la descripción de los puestos, cómo se accede a los mismos, cómo viene retribuido cada uno, se ha aprobado en el pleno, se ha publicado. Lo que te estoy diciendo sería una relación de puestos de Sí, trabajo. de hecho le he estado un vistazo porque ellos han aprobado la carrera profesional y Sí. efectivamente en el catálogo ya definen todos los, o sea, todos los factores de o sea, del complemento específico. Me pareció interesante. Hombre, yo en el ayuntamiento, y hay muchos compañeros que son del ayuntamiento de Murcia, en cuanto a la carrera, los considero valientes porque en la región de Murcia no tenemos el desarrollo de la ley de función pública, cuestión que nos condiciona mucho, cuestión que muchas veces hay a compañeros que de alguna manera les confunde. ¿Por qué? Porque trasladan o traspolan situaciones particulares que tienen, por ejemplo, la Comunidad Valenciana o la que tenemos, la andaluza, que tienen sus propias leyes. Claro, ellos sí han podido desarrollar determinadas cuestiones de carrera profesional, algunas de carácter retributivo, que no podemos nosotros traspolar a nuestra administración local, porque no hay ninguna ley que haya desarrollado el estatuto básico. Estamos pendientes, como sabéis, que todavía no se ha aprobado el del Estado, hay un proyecto de desarrollo de la ley de función pública para los funcionarios de la Administración del Estado, que de momento, pues si se aprueba, vamos a ver en qué términos de carácter supletorio pudiéramos agarrarnos si viéramos alguna ventaja. Pero la situación en la que tenemos. Luego, obligatoria es que convive ambas figuras en el tiempo, sí, pero lo que nos marca la normativa es que se tiene que aprobar esta relación de puestos de trabajo con el contenido, que pues no sé si la ley es del 88, una orden ministerial donde dice cuál de ser el contenido. O sea, estamos hablando de normas o disposiciones, eh, no voy a decir obsoletas porque están totalmente en vigor, pero bueno, estamos todavía esperando. Nos pasaba con la ley 30/84, si recordáis algunos, que no se desarrolló, siempre se quedó ahí pendiente, y cuando llegó el TREBET en el 2007 pensábamos que ya se iba a actualizar todo y ya íbamos a pegar un tirón para adelante. Llegó el 2015, que ya era un real decreto legislativo, que ya que sí, ya todo iba a ser
y ya han pasado 10 años y seguimos igual, o casi igual. Pues poco hemos avanzado en algunas cuestiones. Entonces, lo que te comentaba, sí, pero, por ejemplo, tú dices tú, el último que has dicho, Carmen, comparativo. Sí, Si tú quieres comparar, para poder comparar tienes que saber qué factores comparar y el por qué. Si tú has hecho una valoración por puntuación de factores, no podrás comparar. Tendrás que irte a como he dicho, a los diferentes factores, los pesos, los niveles de intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder comparar factores, que es la metodología que yo, en fin, que a mí particularmente la veo hoy en día más practicable en las administraciones locales, sería la comparación de factores. Porque permite digamos, son, como veréis, comparar, o sea, determinar los mismos factores, comparar factores entre los puestos y al mismo tiempo no viene a ser lo mismo, pero sí se pueden establecer bandas salariales. La banda salarial es muy típico de la empresa privada. En la universidad, en algunos de los ayuntamientos nuestros de la región, concretamente en uno, lo tiene aplicado así. Y no os podéis imaginar los quebraderos de cabeza que les trae. Digo, porque no hace, ahora 2 años hubo un problema, un conflicto con un determinado colectivo que tuvimos que acudir a mediar y el problema de base era precisamente esa relación de puestos de trabajo que tenía y era una relación de puestos de trabajo. Ahora, si me preguntas, eh, ¿cómo se aplica una relación de puestos de trabajo que no cumple con los factores que sí vienen establecidos en el TREBET o en la orden ministerial? Ahí está, funcionando. Mal funcionando. Entonces, pues como comentaba tanto Miguel como Nuria, o como estabais comentando, el arranque, el comienzo, los cimientos de toda relación de puesto de trabajo, antes de empezar a mover nada, como habéis dicho, primero, ¿qué es lo que hace falta? Yo antes de eso preguntaría, ¿qué es lo que queremos? Hay que cumplir una parte normativa, esa está clara, pero ¿qué es lo que queremos? Ordenar los puestos. Si es ordenar los puestos, no nos hace falta, por ejemplo, la fase de valoración. Realizar una relación de puesto de trabajo no requiere que tengamos que hacer ningún tipo de valoración. Es más, a fecha de hoy, porque estamos como estamos, las leyes presupuestarias no nos permiten hacer ex novo una RPT. Nos permite hacer, como viene establecido, ciertas modificaciones de carácter excepcional que hay que justificar el porqué o causas sobrevenidas. El no solamente es cuando nunca, por ejemplo, un ayuntamiento que nunca haya realizado, o sea, que tenga, por ejemplo, un catálogo y apruebe por primera vez la relación de puesto de trabajo. Ahora, si tú ya la tienes aprobada, lo que te permitirá son esas revisiones. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando te das cuenta que tienes aprobada una relación de puesto de trabajo, que te falla, que no funciona, que la metodología que en su día se empleó pensáis que no es la correcta o que deberíais de cambiar de metodología, pues entonces llevaría consigo a hacer revisiones periódicas de la misma, pero tendríais que modificar y pasar por el pleno, obviamente, ese nuevo manual, es decir, bueno, detectado esto o detectadas precisamente pues, las incidencias que tengáis, vamos a elaborar un nuevo manual de valoración en el cual a partir de aquí hacer las revisiones. ¿Qué ocurre cuando esto no se hace? Lo que me estás diciendo tú ahora mismo. Que cuando haces comparaciones, y lo sabéis vosotros, sobre todo en los ayuntamientos quizás medianos y pequeños, que va determinada persona, toca a la puerta X y o le asigna un complemento de productividad o hacen una revisión. Pues todas esas revisiones que, digo, bueno, ¿y esta revisión en qué se han parado? Esta revisión de este puesto que ha subido 200 euros, ¿qué factor, qué nivel de intensidad o qué causa ha motivado que pasemos de esto a esto a tanto? Luego intentas probarlo si no, en algún caso, intentar luego ver, según el complemento específico, dividirlo por el número de puntos que en su día tendría la valoración y veréis cómo el valor del punto es diferente de unos a otros. ¿Cuál es la causa? Que no has empleado los mismos factores. Perdón,
no ha afectado los mismos niveles de intensidad de cada uno de los Bueno, factores. no has aplicado los mismos criterios de valoración. Los criterios, lo que te estoy diciendo, los niveles, ya Claro. veréis los niveles de intensidad. En los Ujú. niveles de intensidad, cuando hacemos copia y pegas de unas a otras, que es desgraciadamente muy habitual, eh, claro, cuando haces copia y pega lo haces de una forma tan genérica que como es subjetivo, un método que es objetivo lo convertimos automáticamente en subjetivo. Porque los 7, 10, las personas X, las que hayan en la mesa o en ese comité de valoración, es subjetivo. Porque dice, vale, entre el 2 y el 3. Tú tienes, como te dice en fin, la metodología, aplicadas unas utilidades prácticas de por qué eliges un nivel y no otro. ¿Por qué le pones una puntuación y no otra? ¿Por qué le pones un peso específico a un factor o un subfactor y no otro? En el momento que tú no explicas nada de eso, viene lo de barajuste. Yo he visto relaciones de puestos de trabajo y en algunas de ellas se han impugnado que aplican, le llaman coeficientes correctores. Y multiplica a determinado puesto, le aplicamos el coeficiente corrector de 0 por no sé qué, no sé cuánto. Oiga, ¿y de dónde sale esto? ¿Coeficiente corrector de qué? Si lo que está haciendo es para no tener que corregir nada, pues ¿por qué se aplican esos coeficientes correctores? Porque aplicando o utilizando la metodología que estáis llevando a cabo, no llegas a la puntuación o a la valoración que quieres o supone la mesa que ha de llegar. Y entonces le aplico un coeficiente, un multiplicador para que llegue hasta los puntos, porque no llega con la metodología. Por eso, si tú tienes que aplicar un coeficiente corrector para que determinados puestos se queden al menos con la puntuación que tenían, ya no te sirve la metodología. A mí no me puedes aplicar eso. Pues entonces diría, ¿por qué me aplicas este coeficiente corrector y a este otro puesto no lo aplicas? ¿Sabéis cuál es el problema muchas veces? También que aquellos que tenéis oportunidades de estar en las mesas, o aquellos que seáis técnicos y estéis en las mesas, no se traslada a la plantilla cómo se ha efectuado realmente las valoraciones. Si se trasladasen, habría muchas veces razón de mayor conflictividad. Y el problema también, Pepe, es que además muchos delegados han dejado de serlo, los que negociaron anteriormente, y la verdad que como tampoco existe un manual de uso, es decir, y tampoco existe un desglose de los factores de intensidad. Es más, yo entiendo que obviamente, ex novo, pues la ley presupuestaria, es decir, lo que has comentado, que no se puede revisar completamente Claro, una TT, pero si los criterios si tú entiendes que existen factores un poco arbitrarios y quieres, porque esos factores o esa arbitrariedad en la aplicación de los factores la quieres concretar, que a lo mejor sería lo suyo, con esos factores de intensidad, para tener un mayor desglose y una mayor justicia a la hora de asignar los puntos, entiendo que eso a la larga te evita problemas. Al final tienes que revisar toda la RPT. Es decir, porque si tú apruebas un manual de unos criterios o un desglose o factores nuevos, estamos hablando de factores que están más que de desuso, factores que hace falta aplicar a lo mejor como ayuntamiento, que eso ya lo veremos contigo, como factores de atención al público, otro tipo de factores que a lo largo de los años es bueno valorar, pienso, o que es necesario que valoremos dentro de la idiosincrasia de cada ayuntamiento y de las nuevas, mm, ¿cómo decirlo?, de lo que pretende, ¿no?, de los nuevos objetivos municipales, pues entiendo que al final tienes que revisar la RPT, si no entera, casi entera, porque no puedes hacer esa aplicación de los nuevos criterios para uno y no para otros, con lo cual al final estás tocando todo. claro. Es que mira, eso es lo que te comentaba. Bueno, Miguel lo ha dicho, él ha dicho que él está de funcionario del Ayuntamiento de Alcantarilla, que da esos problemas. Yo os he dicho que he intervenido en otros ayuntamientos de la región donde efectivamente aprobada la relación de puestos con una cantidad económica presupuestaria asignada importante al año ha dado problemas. Y es por lo que tú estás diciendo. Porque no se hace una perfecta, es lo que te he dicho, ni el análisis, ni se hace una correcta definición de los factores, ni se hace ni mucho menos
los niveles de intensidad con objetividad. Se hacen muy genéricos, al hacerse muy genéricos se convierten en muy subjetivos y al ser muy subjetivos ya tenemos otra vez liado el gas. Pero Entonces, Pepe, bueno, sigue. no, no, dime, Nuria. No, pero con respecto a lo que estás diciendo y lo que decía la compañera, el problema es que si la administración en este caso tiene la intención de y la voluntad de corregir, porque esa es la voluntad inicial por parte en este caso de la administración, lo que no me puedes traer es quiero arreglar unos puestos y otros no. Es decir, quiero Claro, arreglar esto, pero resulta que nosotros, afortunadamente, por el gran trabajo que ha hecho Recursos Humanos en mi ayuntamiento, tenemos la información, tenemos las fichas de cada uno de los trabajadores y sabemos perfectamente lo que tenemos encima de la mesa. Pero el problema es que cuando la administración nos dice que esto es lo que queremos arreglar y nosotros nos damos cuenta que hay otras personas que están en igualdad de condiciones, es decir, con los mismos criterios y demás, y por qué estas sí y estas no. ¿Y claro. con qué partida presupuestaria contamos? Porque es muy importante también saber que para una modificación necesitamos saber qué partida presupuestaria y un informe, entiendo, de intervención diciendo se puede aplicar esto o si no prorratear en el tiempo y decir, como tú has dicho, es decir, digamos por tramos. Eh, Pero lo que no se puede hacer es una modificación sin saber la partida presupuestaria y luego, no, es que no hay dinero. Entonces, ¿para qué arreglamos esto? A ver, el hacerlo, las limitaciones, como veréis, presupuestarias, obviamente son fundamentales. El elaborar el documento en sí, cuando hablamos de una relación de puestos de trabajo, efectivamente se aprueban en el plenario, no se aprueban en una mesa de negociación. En una mesa de negociación se negocian determinados conceptos y determinadas valoraciones, porque Pero a lo que estás diciendo, una pregunta que yo quiero, porque tengo mis dudas. Eh, Nosotros tenemos comisiones de RPT, comisiones de trabajo de RPT, ¿vale? En esas comisiones no, son órganos, entendemos que son órganos consultivos, no son órganos de toma de decisiones al final, porque la asesoría en este caso encargada de realizar en este caso la RPT dice que esas comisiones es como si fuera una mesa de negociación y que luego ir a la mesa de negociación con lo que se ha hablado allí y firmar y votar, ya está. vale, vamos a ver. No sé lo que dirá la asesoría, hay que ir a lo que dice el TREBET, que no es lo que diga la asesoría ni lo que diga ni uno ni otros. La única mesa de negociación, cuando la relación de puestos de trabajo afecta, me imagino que a funcionarios y a laborales, si fuera solamente a funcionarios sería diferente, pero si afecta a ambos, a todos los empleados públicos, el órgano, digamos, la mesa legitimada para aprobarlo es la mesa general común de negociación. Lo otro se constituyen mesas sectoriales, es una mesa sectorial o llámalo un comité de valoración que hace un trabajo previo, que ese trabajo previo que se hace en esa comisión es para llevarlo luego a la mesa general y aprobarlo. ¿Qué ocurre? Que por la general, a lo mejor, pues muchas veces coinciden el mismo personal que está en la comisión técnica de valoración con aquellos que están en la mesa general de negociación. Y si lo que se refiere a asesoría, que prácticamente lo que se apruebe en la comisión técnica es lo que se va a aprobar en la mesa general, porque son los mismos interlocutores, bueno, es una cuestión de oportunidad, pero no de legalidad. Quien lo aprueba nunca será la comisión técnica de valoración. Te dirán, como te dicen algunos abogados, ya, pero ha habido negociación. No, ha habido un trabajo técnico en el que se ha llegado a un acuerdo, pero lo tiene que ratificar la mesa general de negociación, que es la que está legitimada. La que está legitimada es la mesa general de negociación. Y todos los acuerdos que se lleguen fuera de la mesa general, lo primero que tenéis que hacer es que ese comité de valoración tiene que estar designado, de alguna forma, por la mesa general de negociación. Porque en la mesa, y bueno, y los representantes sindicales, igual que la corporación, ya no digo el equipo de gobierno, la corporación, designará
cuáles son los integrantes de la misma. Ahí no puede ir cualquiera. Es más, si me apuras, esos comités de valoración se supone que debe haber, al ser un comité técnico, los integrantes, las personas que lo integren, tienen que tener una formación en la materia. ¿Qué ocurre muchas veces? Que los que están no tienen formación en la materia. Es una cuestión de oportunidad, porque se van a valorar los puestos, eh, lo digo por la parte que sea, y o bien porque lo designa la corporación y le interesa que la persona que esté ahí, porque va a ser pro, y por otra parte le interesa porque se van a valorar los puestos del colectivo en el cual él representa. Ese es el problema muchas veces que tenemos, por parte sindical y por parte de la corporación. El empleado público, el funcionario, como tal, con su conocimiento técnico, el que sea, más o menos extenso, si está para hacer un trabajo técnico, tiene que ser técnico, objetivo. Toda objetividad, a ser uno, lleva siempre implícito una pequeña subjetividad. Es inevitable, es inevitable. Pero claro, si a eso le añadimos que estoy condicionado porque yo además estoy aquí en esta mesa porque represento al colectivo X y me interesa el colectivo X y no me interesa el resto, eso también muchas veces es un papel que debe desempeñar de alguna manera el representante en el ayuntamiento por la parte de personal de recursos humanos. Ser un poco ahí no, oye, aquí estamos viendo todos, velar porque en fin, el manual de elaboración se cumpla en todo momento, porque si no, se está abocado al fracaso. Entonces, por lo que me estabas comentando, eh, todos son buenas voluntades. Todo el mundo, Nuria, como comentabas, quiere en un momento determinado, tiene la voluntad. Pero la voluntad, como estoy diciendo, hay más voluntad para unos puestos que para otros. Eso no son voluntades, son prioridades. Pero como también dice Carmen, pero ¿cómo hacemos valoraciones a uno con respecto a otros? Volvemos a lo de siempre. Tú quieres efectivamente hacer, que decía Carmen, implica una revisión al final de la totalidad. Pues claro, si tú en el manual no tienes ese manual, no tienes esos criterios fijados de elaboración, cuando hagas una revisión que afecte solamente a un puesto y toques a uno de esos factores, ya tienes que tocar a todos. Entonces, Nuria, si vais a empezar y dices, vamos a empezar con unos puestos. Mirad, yo es lo que he dicho al principio. Antes de empezar a hacer nada, ¿qué es lo que se quiere? Es decir, si sois por la parte sindical o si es por parte de la corporación, sea uno o sea otro, este es el objetivo, este es lo que queremos. Antes de hablar de valoración, por eso digo que es que aquí automáticamente vamos siempre a valorar. No. Primero, antes de valorar, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los problemas que hemos detectado? Es decir, ¿cuáles son aquellas circunstancias que, aparte de la legal, nos conducen o a hacer una revisión de la RPT o a elaborar una RPT porque tenemos un catálogo? Pues que, por ejemplo, a ver, yo os puedo poner servicios sociales, por regla general, agentes de desarrollo local, gente que entra a la administración, como bien sabéis, bueno, entraron inicialmente en su día con subvenciones, como digo, subvenciones envenenadas porque al principio cuando entraban, pues eran compañeros que desempeñaban una labor en la administración, eh, con un contrato, haciendo un trabajo X, pero cobraban siempre por debajo del resto. Eh, bueno, eso hoy en día, supuestamente ya esas situaciones tienen que estar todas regularizadas. Pero sí es cierto que en las plantillas tenemos gente que entraron de esa forma a la administración, aunque ahora con el tiempo se hayan regularizado, pero llevan arrastrando unas retribuciones inferiores al resto. La causa sí la tenemos localizada. Era que cobraban X. Según la subvención, esa era la retribución que cobraban. Y ahora que se han regularizado, vemos, pues eso, ¿cómo lo detectas? Pues cuando tú vayas a hacer cuando vayáis a sentaros para hacer este trabajo de relación de puestos, yo lo primero que pediría un estudio de retribuciones. Yo, por ejemplo, cuando he ido a un ayuntamiento
vuestro, o esto, ya te digo, concretamente que se aprobó, primero no es un estudio de mercado, un estudio de retribuciones. Es coger todos los puestos, desgranarlo por subgrupos y ver las retribuciones que tienen. Y haces simplemente una gráfica. Y en esto no hay que ser un técnico, hay que ser simplemente aplicar el sentido común. ¿Cómo es posible? Os estoy poniendo un ejemplo que habrá miles y no tendrán que ser el que yo diga. Pero, por ejemplo, yo en un caso que observé que, por ejemplo, un A2 que era informático, un puesto que hoy en día, como bien sabéis, en cualquiera de nuestras administraciones se ha convertido en un puesto de relevancia importante, pues si se llaman los servidores, estamos todos muertos. Pues como entró con una subvención, cobraba como un operario de servicios múltiples, con todo el respeto al operario. ¿Pero por qué? Pues cuando entró se le pagaba con eso. Pues bueno, pues claro, obviamente en la gráfica, igual que por ejemplo las trabajadoras sociales, a mí me salía una gráfica que era irregular y era fácilmente detectable que en esos puestos algo me estaba indicando la gráfica que pasaba. Pues bueno, antes de empezar con la valoración, o es Nuria, esos puestos que os llevan para valorar, dice, bueno, es que estos puestos según esta gráfica, muestran esta incidencia. Ya tienes un porqué. Vale, déjamelo aquí apartado. Pero no podemos empezar a valorar estos puestos sin previamente saber que los que ya están valorados a estos nuevos puestos, que efectivamente son consecuencia de una incidencia o de un análisis estadístico, ¿qué metodología le vamos a emplear para que tengan la misma valoración que los puestos que ya están en la administración? El problema es, como dice Carmen, Claro, sí, cuando no aplicas, claro. por eso sí es que necesitamos una metodología. Es Claro. que es básico, porque si Y no, ¿en qué nos pasamos? claro, pero es que esa metodología, si tú en su día hiciste, ya te digo, casi seguro la de puntuación por factores, te va a ser muy difícil porque los niveles de intensidad, casi seguro, no los tienes definidos. No, Los no, tuyos, no están definidos, claro, efectivamente. Eso los, provoca muchos problemas, porque si estuvieran claro, definidos, pues las valoraciones claro, serían... tú haces la valoración con esa metodología, aunque haya sido 20 años después. Con que sea 20 años después, pues si el puesto no es el mismo, aplico la misma metodología, los mismos factores, el mismo nivel de intensidad. Pero cuando no es así, te surge, claro, te surge el problema que dices tú, esto no cuadra. Y volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cómo lo valoro? Pues la pregunta es muy sencilla. Tú me dices, ¿cómo lo valoro? Te diría, pues como has valorado los anteriores. Y entonces no sé por qué, cuando dices esta frase que a mí me la han dicho más de una vez, y claro, me he sonreído porque se mira y dices tú, ¿y cómo se valoraron? Porque ellos me dicen, ¿y cómo se valoraron los anteriores? Leche, pues lo tenéis que saber porque los tenéis valorados. El problema es que muchas veces, ¿qué hacemos? Es cubrir el expediente. La elaboración de una relación de puesto de trabajo no puede ser cubrir un expediente, porque entonces cuando da digamos, esos pilares se desvanecen al poco tiempo. No tenemos, yo, por ejemplo, como dije, en el caso que me llamaban hace un año para mediar, eh, y concretamos dónde estaba el problema en la relación de puestos de trabajo, no me sabían decir cuál había sido realmente el problema. Lo que sí me dijeron es que eran conscientes de que no estaba bien hecha, pero que se había colocado un dinero muy, muy importante, bueno, eso sí lo puedo decir, 1 millón de euros, y que, claro, dejar escapar la oportunidad generó al año un problema más grave. Entonces, decir, vale, hay 1 millón de euros o X dinero, o como decía, se puede repartir en varios ejercicios económicos, como hicieron en el ayuntamiento donde se aprobó la relación de puestos de trabajo. Oye, no podemos, pero lo vamos a aprobar en diferentes ejercicios económicos. Y vamos a ir haciendo la diferencia económica con lo que hay, con lo que hemos valorado por ejercicio económico. Y en 3 o 4 años todo el mundo está en donde tiene que estar y sabe que tiene que estar en donde tiene que estar y el por qué. Yo en ese caso concreto, el caso que os estoy hablando, se hizo por comparación de factores, me llaman de vez en cuando los compañeros y afortunadamente cuando surgen dudas son fácilmente subsanables, porque no tenemos que ir a un método tan rígido. Es objetivo, pero no tanto como el de puntuación de factores, pero te permite esas singularidades que son inevitables.
Y los ayuntamientos que no, digamos que soy de tamaño intermedio, como puede ser San Javier o de un tamaño de plantilla más pequeño, eh, es difícil porque muchos de vosotros hacéis funciones, cuando más grande, más especializado estás. Cuando más pequeño, tienes que saber, yo creo que de muchas cosas al mismo tiempo y llevas varias tareas al mismo tiempo. O sea, eh, tienes una singularidad que no la tiene otro ayuntamiento. Un administrativo, decir porque es el puesto a lo mejor más genérico, ¿no? Del ayuntamiento de Murcia no es igual que el administrativo del ayuntamiento de Aledo o de Ricote. No, no es el mismo. El administrativo de Ricote es un técnico, ya os lo digo yo, un técnico. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto para tener dos técnicos en la materia. ¿Eso quiere decir que el administrativo de Murcia haya de ganar menos que el del Ircote? No, porque es lo que muchas veces también caemos en el error. No, es que, por ejemplo, yo sé que Nuria me va a tirar de las orejas. Es que los policías locales de San Javier o de Molina, yo soy vamos a ver, de Molina, ¿qué pueblo hay al lado? Las Torres de Cotillas. Pues yo quiero ganar, el método comparativo o valorativo es como lo de Molina, ¿no? El presupuesto que tiene Molina no es el mismo presupuesto que tiene la Torre de Cotillas. Entonces las características. Pero es que eso está más que asumido. Es decir, cada ayuntamiento, es decir, tiene sus recursos y los presupuestos, evidentemente, no nos podemos comparar un ayuntamiento como puede ser a lo mejor Los Alcázares con el ayuntamiento de San Javier. Es que esas cosas, aunque todos queramos estar en la misma posición, pero es verdad que es imposible. Nuria, yo te digo a ti que es más habitual de lo que tú te imaginas, y te lo digo por experiencia propia, de Seguro, decir, nosotros queremos seguro. ganar, al menos como lo de tal sitio. Yo no Claro. recuerdo, a ver, por ejemplo, te puedo decir creo que eso sí lo puedo decir, de Ricote, ¿con qué era el pueblo que estaba al lado? Eh, no me acuerdo. Bueno, era un pequeño ayuntamiento un pequeño ayuntamiento en la que los policías, los agentes, todavía no eran agentes porque eran esta promoción interna que ha habido de auxiliares a agentes de policía. Todavía no eran agentes, ya Pues quería. sería a lo mejor pliego. No, Entonces, no recuerdo ahora mismo, no sé si era empleo, pero bueno, como otro ayuntamiento ya de mayor entidad, que ya son, dice, al menos ganar cuando estuvimos viendo la que se quedó pendiente de aprobación, fueron las elecciones y se quedó encima de la mesa. Lo mismo, digo, no, mira, lo mismo no. Lo mismo no puede ser porque no tiene el mismo presupuesto tu ayuntamiento que en fin, el que me hacían de referencia. Pero eso es muy habitual. Eso me ha ocurrido en Pepe, ayuntamientos también, otros ayuntamientos costeros, donde me han dicho, al menos como en tal sitio. Es Pepe, que no. pero lo que te ha preguntado Nuria, es decir, entiendo que antes de o sea, hacer una previsión presupuestaria antes de la negociación es imposible. Entiendo que tú haces el estudio y cuando llegas a las conclusiones de esto es lo que tengo que modificar, esto es lo que tengo que dar y apruebo el documento final, es cuando ya o sea, se ve o sea, se estudia el tema presupuestario. Es decir, vosotros hacéis una previsión presupuestaria anterior. Yo entiendo que eso es muy complicado, ¿no? No, no, mira, a ver, cualquier modificación, cualquier aprobación, como cualquier gasto, está sujeto a las limitaciones que nos marcan los presupuestos. No podemos exceder de qué cantidad de la masa salarial, ¿vale? Si es una revisión. Ahora, tú imagínate que la administración, ponte un caso, diga, no, no tengo previsto ninguna partida presupuestaria extra, sean 5, sean 10, para la elaboración o la revisión. Y pues del resultado de la relación de puestos, como ya veremos también, pues habrán puestos que suban y otros que bajen. Y de la bajada de unos, pues se compensa la subida de otros. Entonces, ¿eso qué implica hoy en día? Implica, sinceramente, una guerra. Y una previsión de pago, es decir, como hicimos la equiparación salarial, que se negoció en 5 años, Correcto. no se hace, no se puede hacer algo similar para ir, Sí. ¿no? Así lo ha hecho, yo te digo que hay un ayuntamiento que tiene aprobada la relación de puestos por comparación de factores, así lo hizo. Se aprobó
se destinó una cantidad inicial, la que presupuestariamente podían en el año que se estaba haciendo la RPT, y el resto de los puestos o cantidades que tenían que ir subiendo se hizo en vista, si no me recuerdo, a 3 años, a 3 presupuestos. Se calculó qué es lo que no ha salido esto. El tener inicialmente una cantidad es, digamos, para decir, bueno, no se va a dar la razón que estamos diciendo, que se compensan las subidas con la bajada de otros. ¿Por qué la guerra? Porque tienen que haber muchos desniveles o unas bajadas muy significativas para justificar las subidas, y luego las subidas de otros, pero motivar y acreditar. Acreditar a lo mejor las subidas es más fácil por la metodología que os estoy comentando, una u otra, pero explicar una reducción en la valoración del puesto, máxime cuando los puestos a lo mejor se llevan desempeñando muchísimos años, es complicado, no digo que sea imposible. La figura del complemento personal transitorio, que la habréis oído, Sí, existe. es lo que te iba a comentar. Claro. Eso, y he visto otra opción que era aprobar, o sea, dejar esa ficha hasta que se A jubile. extinguir, claro. Exacto. O sea, serían las dos opciones que tenemos en el caso de que encontremos un puesto que deba ser, bueno, que esté por encima de los puntos de Sobrevalorado. justicia, Claro. sobrevalorados. Efectivamente, serían esas dos opciones, el complemento personal transitorio y la ficha a extinguir, ¿no? Entiendo. Es lo que he visto. Lo que es el puesto, la extinción del puesto, o que se puede poner que, pero eso por ejemplo, lo podéis hacer bien paralelamente a una relación de puesto de trabajo. Lo que viene asociado es un plan de ordenación de recursos humanos. Claro. Para Eso es lo todo que este llevamos tipo de pidiendo medidas. un montón de tiempo, llevamos pidiendo un plan de Claro, ordenación. tú ahí puedes adoptar este tipo de medidas en las que dice este puesto en tanto y cuanto el titular, pero esto ya son cuestiones que no te lo determina ninguna norma. Es objeto o fruto de la negociación o del acuerdo que se llegue en esa mesa general. Este puesto es a extinguir mientras esté ocupado por el titular del mismo, o bien, esta es la retribución de ese puesto, eh, o sea, la retribución del puesto, por ejemplo, se mantendrá mientras siga el titular, porque muchas veces la ficha de descripción del puesto, lo que hay en algunas fichas, que si queréis también os las puedo pasar, es que se suelen poner cuál es el titular de ese puesto actualmente, o si esa ficha se va guardando, o sea, se va archivando. Hoy en día lo tenemos electrónicamente a lo largo del tiempo, pues va viendo quién va pasando por esos puestos. Es un bagaje de realmente o desaparece o si están vacantes. Pero es decir, mientras siga el titular del puesto, tendrá esta retribución, y cuando el mismo, por jubilación, en fin, la causa que queráis ponerle, la retribución será esta otra. Esa es muy ortodoxa, es muy legal. Ya os digo yo que ni ortodoxa ni legal. O sea, legal, esa legal, porque tú lo negocias, lo acuerdas, no causa ningún perjuicio a la administración, lo puedes poner al objeto de evitar conflictividad. Lo suyo, lo legal, lo que te viene a determinar la norma, el complemento personal transitorio. ¿Eh? Y lo que Claro, sí te cabe en un plan de ordenación de recursos humanos es decir, este puesto no es objeto de valoración porque es un puesto a extinguir. Y en cuanto al claro. titular del O mismo, sea, pero no sabía yo que existía esa otra opción, que era o sea, no es ponerla a extinguir, sino hasta que el titular, por ejemplo, nosotros tenemos una población, o sea, un montón de trabajadores, o sea, un censo de trabajadores de una gran edad, o sea, son muy mayores. Muchos están al borde de la jubilación, a lo mejor falta 2, 3 años. Las fichas, hay muchas fichas, algunas sobrevaloradas que yo he visto que cuando empiezas a comparar de estos que chirrían. Pues, a lo mejor la corporación tiene la voluntad de que a estos puestos concretos, y yo no soy quien como sindicato, por ejemplo, para bajarle a esas personas. Si la corporación quiere que sigan con estos puntos y están a punto de jubilarse, o sea, pero claro, ¿cómo solventar esa mira, yo te digo que esos suelen ser casos y esa puestos duda? de que tengan un carácter marcado de excepcionalidad. La excepcionalidad puede ser una plantilla, dos, tres, cuatro casos. Lo que no puede ser muchos casos. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí es eso lo que ocurre. Entonces, ya te digo, lo normal es eso. Lo que te quiero decir que quizás en la metodología de comparación de factores, que todo el mundo, digamos, de alguna manera
salvo excepciones que también las hay, pero Sí. aquí son las excepciones, parte de las retribuciones que tienen y lo que estudias es, porque por regla general, salvo esas excepciones que alguien que pueda tener un puesto sobrevalorado, Normalmente incluso pertenecen a decretos de reconocimiento de funciones que llevan años y años y años, o sea, a lo mejor son peones que están realizando la labor de oficial, o etcétera, etcétera, y están a punto, o sea, le quedan 3 años para jubilarse. ya, pero mira, eso ocurre Sacar mucho. una plaza, por ejemplo, para Ya, estos trabajadores y tocarle su ficha, pues no sé. pero mirad, eso lo tenéis fácil, porque al tener una relación de puestos, si tiene una Ujú. asignación de funciones sin EDIE, primero eso es ilegal. La asignación de funciones tiene una periodicidad marcada en la ley. Que es verdad que abusamos las administraciones y las prolongamos más allá de los 2 años, cierto es. Ahora, si tú tienes una asignación de funciones, como te digo, inmemoriales, lo que prima de manera inmediata es efectivamente, oye, lo metemos como esa excepcionalidad que se ha dado, por no decir esa ilegalidad, lo que hacemos es corregirla, lo metemos en el complemento específico y cuando el titular del mismo cese, por jubilación o por el motivo que sea, este puesto se extingue y tendréis que crear un nuevo puesto ya añadiendo esas funciones que en su día al antiguo, digamos, le asignaste por una asignación de funciones con carácter fijo, no pudiéndolo ser, ¿me entiendes? Tú asignas muchas veces unas funciones. ¿Qué te dice el Treves? Que tú puedes asignar a un funcionario funciones que sean propias de su categoría sin tener que retribuirle. Sí, si no me recuerdo el artículo 76. Sí, lo puedes hacer. No me recuerdo exactamente el artículo que era. Lo puedes hacer. Ahora bien, lo que no puede ser unas funciones que sean propias de un puesto que esté vacante o funciones que sean propias de un puesto que tengas que crear. Por lo que tienes que hacer es crear el puesto. Ojo, y digo siempre crear el puesto. Y he dicho una cosa que no es correcta, he dicho funciones. Serían tareas las que creamos con el puesto. Porque si tenemos que determinar también funciones, tendríamos que crear la plaza. En la ley de base de régimen local, si no me recuerdo, nos dice, nos establece que antes de sacar una plaza, o convocar una plaza, mejor dicho, los puestos hay que, digamos, proveerlos por la forma de provisión que hay, por concurso de méritos, que es la forma de previsión, los puestos de trabajo. Por regla general, en administraciones parece que nos hemos olvidado de eso y sacamos la plaza para sacar un puesto, aumentamos el gasto. Y no fomentamos una labor o sea, una función, un derecho que tenemos todos los empleados públicos, que es la carrera profesional, tanto a través de la promoción interna, Totalmente. horizontal, o la promoción a través de los puestos. Mm, Pero son cuestiones que no se desarrollan en la administración. Por eso digo que una relación de puesto de trabajo es algo más que la valoración. mm. Por eso, previamente requiere, yo por ejemplo, en la que se hizo en el pueblo este que os estoy comentando, en el municipio, metimos ya directamente la carrera profesional. Claro. Se designaron y se crearon puestos que eran puestos, objetos a través de un concurso de méritos, acceder a unos puestos con unas mayores retribuciones y con unas mayores responsabilidades. Además, Pepe, yo creo que es necesario, es vital, porque si se da el caso de que hay, yo qué sé, peones que llevan 20 años trabajando en el ayuntamiento, que, bueno, que excepto por supuesto su complemento su antigüedad, bueno, cualquier bolsa que se genera, que en nuestro ayuntamiento se generan pocos procesos, pero se ha generado en los últimos tiempos con la estabilización procesos de provisión, por ejemplo, nuevos peones y tienen exactamente el mismo complemento, porque el grado de personal no se ha contemplado nunca, porque no hay consolidación de grado, porque no hay exactamente, o sea, llevan 20 años ganando lo mismo, o sea, no hay, pero muchos son peones especialistas, por ejemplo, o sea, yo entiendo el desencanto y la falta de motivación que provoca la no existencia de la carrera profesional y tampoco la consolidación de los grados de personal, que eso incitaría, no sé, entiendo que incitaría a tener mejores resultados, a tener personal más motivado bueno, y sería mucho más grato las relaciones con, no sé qué Mira, opinas. todo esto que estás tú comentando efectivamente es así y por eso aplaudo por valientes al Ayuntamiento de Murcia
el primer convenio que han firmado, la RPT que han aprobado y esa carrera profesional que, bueno, que según el TREBET y la ley de función, la ley no, y la ausencia de la ley de desarrollo la ley de función pública, se han atrevido a aprobar una carrera como la que tienen. Pero todo esto que estamos comentando, salvo que haya ayuntamientos, como en este caso concreto el de Murcia, que ha hecho lo que ha hecho, pues habrá sido fruto de esa mesa y entiendo que ha sido obviamente entendimiento por parte de la administración y por parte de los sindicatos. Si no hay esa voluntad, si no hay esa voluntad, el instrumento como tal, el instrumento técnico de planificación de recursos humanos es la relación de puestos de trabajo. La relación de puestos de trabajo no es el instrumento, bueno, es una parte de la valoración. No se queda solamente en la valoración de puestos, es mucho más. ¿Qué ocurre? Que tú con una relación de puestos bien hecha, o sea, bien hecha, vamos a decir, con los conceptos y teniendo claro qué es lo que quieres de la misma, eh, te puede servir, pues, pues, por ejemplo, para regular una carrera administrativa a través del grado personal, a través de los puestos, a través de las plazas no, porque eso no lo contempla, estamos hablando de puestos, la RPT, lo dice la palabra, relación de puestos de trabajo, pero sí a través de puestos de trabajo. Mirar, ¿sabéis quién lo ha hecho? Y por eso también hay que aplaudirles, porque no tenemos en ese sentido el peso específico y no somos tan corporativistas como es la policía local. Pero a través de esa ley que aprobó la comunidad, ellos sí tienen, por ejemplo, del agente al agente de primera, que por antigüedad, y si no, Nuria me podrá corregir, ascienden por antigüedad a un puesto diferente, con mayores retribuciones, o lógicamente. Es un poco regular un poquitín la carrera dentro de digamos, el De un escalafón que cuerpo, tiene. claro, un cuerpo Nosotros específico. podemos hacerlo igual. Todos nosotros lo podemos hacer igual a través de la relación de puestos de trabajo. Y es creando esos puestos concretos y específicos reservados por concurso de mérito con una serie de requisitos que definimos en esa ficha para la carrera profesional a través de los puestos. Y esto es simplemente decir, señores, requisito, cuando lleve, y esto es objeto de la negociación, 10 años, 15 años, los años que se determinen, en vez de ser, no sé, administrativo 1 será administrativo tipo 2. ¿Por qué? Porque serán coordinadores de servicio, Pues sí, por ejemplo. ¿Eh? sí, sí, sí. Sí, porque además eso es injusto que estén cobrando exactamente lo mismo cuando acaba de llegar y probablemente el compañero esté formando a esa persona durante X años, es normal. Es, Pues, es mucho más justo. Pepe, yo me tengo que ir porque mi hijo me va a no, montar y va a llegar tarde al ajedrez, que yo estoy aquí diciéndole para porque estoy disfrutando muchísimo y me además creo que alegro. estaría otra hora más, entonces preguntándote cosas, así que vamos a parar un poco porque Espero son muchas que, dudas y me encanta escucharte. espero que como digo, que aprovechemos esas clases prácticas para que me bombardeéis a preguntas y como digo, esta era una sesión de toma de contacto. Espero que, bueno, a los que habéis participado como a los que habéis estado atentos escuchando, o haya sido de vuestro interés. Y si alguno quiere decir o comentar algo más, lo digo porque no hemos pasado, yo encantado, pero no hemos ¿Se ha grabado la pasado de sesión la hora. Sí, para poderla ver desde el principio? Yo es que he tenido sí. problemas y me he tenido que descargar un montón de resúmenes. Se está grabando la Genial. conversación, lo ha dicho José, Se y cuelga en el portal en el de... portal, se colgará en el portal. ¿Eh? Está Genial. grabado y mañana lo tendréis todos en el curso. Ah, fantástico. Hola, José. Te he escrito, ¿eh? Te he escrito. Vale, Tienes un vale, montón de vale. mensajes míos porque no he Imagino podido que mucha entrar. gente. Lo siento. No te Pues Y si hago preocupes. hay alguno rapidísimo. más que, no sé, que quiera apuntar, lo digo por el tiempo que estoy sufriendo, porque habíamos dicho que iba a ser una hora, no hemos excedido del tiempo, yo encantado como os digo, pero tampoco quiero que sea, se os convierta esto en una pena, al revés, tiene que ser eso, que os sea gratificante. ¿Alguna cuestión que aparte de Carmen, Nuria o Miguel que han participado, queráis comentar algo que sea de vuestro interés? ¿Alguien más? Pues lo dicho, encantado una vez más, daros la bienvenida, encantado de que, bueno, de que os sea de interés este curso y espero veros en el día 4 de noviembre, el 4 de noviembre y cualquier duda que tengáis
cualquier aclaración, yo estoy a vuestra disposición en tutorías. Los que me conocéis sabéis que contesto de manera inmediata y nada, nos vemos pronto el día 4. Muchas ¿De gracias. Vale, acuerdo? gracias, Muchísimas Pepe. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.